Bendito eres. Gracias por esta tarde, por el privilegio que nos das de reunirnos no solamente el día domingo, sino aún entre semanas, Señor. Gracias porque podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia, venir, Señor, a nuestro Padre y en súplica, en oración. Lo que estuvimos orando, Señor, ahorita no queda en vano. Sabemos que tú escuchas, Señor, el ruego de los santos y tú orarás conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia local, por cada hermano aquí presente, por aquellos que también nos ven por la transmisión. Que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas para conformarnos más a la imagen de tu Hijo. Y que ahora, Señor, en esta exposición me des la sabiduría, la sencillez para exponer tu verdad, Señor, con humildad, y que los que estarán escuchando este mensaje también lo puedan recibir con agrado, con gozo, porque es tu palabra. Gracias, bendito Rey, en tus manos estamos. Amén y amén. Providencialmente nuestro hermano Alejandro inició la escuela, el servicio con el Salmo 19 y quiero dirigir nuestra atención a ese salmo. Será como parte de nuestra introducción. El jueves pasado iniciamos la serie sobre la Biblia se connota en el mundo protestante el 31 de octubre como el día de la Reforma Protestante, porque Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. En los recientes años ya el mundo evangélico también ha adoptado este día como el día de la Biblia. Y debido a esto, creemos que es oportuno también darle reverencia a la palabra de Dios en una serie como estas. Estuvimos viendo la semana pasada que la Biblia es la palabra de Dios. El hermano que expuso habló de las evidencias internas y externas de la palabra del Señor, cómo ella es la palabra de Dios. Hablamos de lo perfecta que es, la unidad que hay entre toda la Biblia, la congruencia de principio a fin, cosa que es imposible realmente hacer. La autoría y su poder, y digo imposible, perdón, hago la corrección, en términos humanos, que sea tan perfecta, tan unánime, siendo escrita a lo largo de 1500 años, por diferentes hombres, de diferentes estratos sociales, en diferentes circunstancias, en fin, todos los factores distintos. Sin embargo, el mensaje es uno solo. ¿Quién puede hacer eso? El único Dios que ha revelado su palabra. Pero también hablamos de las evidencias externas, como su historicidad, la integridad de los escritores y la perdónenme acá el español, indestructibilidad. La palabra de Dios es activa, es verdadera, poderosa, viva, purifica, nutritiva y santificadora. Eso también lo explicó nuestro hermano. Y yo agrego, es veraz, inequívoca, perfecta y gloriosa. Siendo esto así, quiero por favor que me acompañen al Salmo 19. Quiero que algún hermano, hermana, pueda leer los primeros 6 versículos de esa porción. Si está en la transmisión, quizás no vaya a escuchar, por lo tanto les invito a que también abran sus Biblias y lean con nosotros. Entonces, Isaías, no, del 1 al 6. Aquí este salmo va a explicar quién es Dios, pero no, mentira, va a explicar la revelación general, es decir, cómo Dios se revela por medio de la naturaleza. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. 19. Bueno, Carlos, por tema de tiempo, ahorita lees tú. Cuentan
La gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr en la punta. Sí, ese es el 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso, hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Aquí encontramos que los cielos anuncian quién es Dios. Vemos el firmamento hace lo mismo, que el día, la noche también pronuncian su sabiduría. En fin, toda la creación clama, grita, exclama, ya la dije, que Dios es el creador de todo. Ahora, no voy a demorarme mucho en esta parte, solo quiero dar por sentado que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza. Sin embargo, quiero entonces detallarme en la segunda parte de este salmo, el versículo 7 al 10, al 11, alguien que lo pueda leer, por favor. En voz alta, Salmo 19, versículo del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, Más duro. que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además amonestado con ellos es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Perfecto. Hermanos, recordemos que hoy es un estudio bíblico. Si hay preguntas, inquietudes, tengan la libertad también de levantar la mano. Y quiero entonces invitarles a que estudiemos esta porción de las Escrituras. ¿Cuántos títulos se le da a la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer? Quiero que vayan al versículo 7. ¿Qué títulos se le otorga a la palabra de Dios? Títulos. La ley, exactamente. ¿Qué otro? El testimonio. Versículo 8. Preceptos, mandamientos. El 9. No, los juicios. Sí. Ahora, ¿qué adjetivos se le da a la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo se describe la palabra de Dios? Versículo 7. Perfecta. ¿Cuál más? Fiel. Pero no está, ahí no dice restaura. Fiel. Habla. Ok. No entendí, Carlos. Ok. Versículo 8. Rectos. ¿Y qué más? Puros. Ya vamos a ver los efectos que hace, pero es pura, ¿cierto? El 9 es verdaderos. ¿Y qué más? Justos. El 10, deseables, dulces. Y en el 11, amonestan. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la palabra de Dios? Tranquilo, se pueden reír. ¿Cuáles son los efectos que causa la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, los juicios, que son perfectas, fieles, rectos, puros, verdaderos, justos, deseables y dulces? En el versículo 7, ¿qué efecto causa? Convierte el alma. Alegra el corazón. El 8, ¿qué más? Bueno. Bendito sea el Señor. Yo creo que ya puedo apagar y todo quedó explicado.
Mis hermanos, esa es la bendita, inerrante, infalible, perfecta, fiel, recta, pura, verdadera, justa, la palabra de Dios. En esta noche, el propósito por el cual estoy aquí es para dar a conocer o explicar estas verdades. Los términos infalibles, inerrantes, los voy a explicar porque de pronto no todos lo conocen. Pero más allá de que conozcan estos términos un poco raros, yo quiero que se detallen en lo que la palabra autoritativa de nuestro Dios dice de ella. Dice que es perfecta. ¿Qué significa que es perfecta? Que es perfecta. ¿Qué significa que es fiel? Que es fiel. O sea, es chistoso, es cómico, pero es la verdad. Es recta. ¿Qué significa? Exacto. ¿Qué significa que es pura? Es pura. No hay impureza. Cuando dice que es perfecta, es decir, que no hay desviaciones. Cuando dice que es recta, que es justa, que no es mentirosa, que es verdadera. Me gusta que algunos se quieren como que reír. Pueden reírse, mis hermanos. Pero quiero dar a entender que la palabra de Dios no falla, no cae, es perfecta, es fidedigna. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de entrar en las definiciones de estas palabras, porque sé que también aquí tengo un público desde niños hasta personas más adultas. Antes de entrar en esos términos, quiero dar a entender que la Biblia a lo largo de su historia ha sido atacada. De todas las formas y de todos los colores, los hombres impíos han querido transgiversar, pervertir, desviar, opacar, destruir la palabra infalible, inerrante de nuestro Dios. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y no ha pasado. Y tampoco pasará. Ahora, lo que quiero y lo que me llama la atención es que por mucho tiempo la iglesia, de una manera unánime, pensaba y creía que la palabra de Dios era la palabra de Dios y que lo que en ella estaba escrita era verdad. Pero llegó el siglo XVII, los años 1600, donde... ustedes se ríen, pero van a recordar que en este siglo comenzó a haber algo, y es que es un escepticismo, es decir, comenzó a crecer aún dentro de la iglesia, y esto es lo triste, una filosofía, un pensamiento colectivo de que podíamos dudar de la palabra de Dios. Esto se debe a varios factores culturales. Está lo que se llama y se denomina en la historia, muy bien, el periodo de la iluminación o la ilustración. Hay varios términos para ello, donde se le dio cierta, ayúdenme con esto, gracias, a la razón. Entonces, hubo ciertos científicos donde obviamente, dada la razón, no comenzaban a creer en lo que la Biblia dice. Decía que un hombre con una vara iba a cruzar el mar muerto y el mar rojo, perdón, y lo cruzó en seco. Se dice en la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y que los hizo en 7 días. Y comenzó a haber una serie de pensamiento, exacto, razonamiento que cuestionaba la Biblia. Y lo triste es que esos pensamientos se infiltraron en la iglesia. Ya 2 siglos después, siglo XIX, comenzó lo que se llama, y perdónenme si de pronto hablo términos, si no entienden, por favor les digo, pero creo que son fundamentos y es algo necesario que a lo largo de la historia se ha visto, porque nos concierne, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Aún en medio de los cristianos comenzó a darse lo que se llama la teología liberal. ¿Qué es esto? Comenzaron a mezclar estos pensamientos
razonamientos seculares que negaban la veracidad de la Biblia, decían que la Biblia tenía errores y bajo esos cimientos plantean unos razonamientos que van en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, los cristianos utilizan eso para cristianizar eso. No me quiero enredar mucho con esto. Lo que les quiero decir es sencillo. La Biblia ha sido atacada a lo largo de desde que existe, ha sido atacada. Siempre se han levantado falsos maestros y los impíos siempre la han querido destruir. En los años 1600 comienza a surgir ya un pensamiento filosófico para que se cuestione y se dude sobre estos 66 libros. En el siglo XIX, los académicos que se decían ser cristianos y que decían profesar una vida siguiendo a Cristo, comienzan a decir que podían hacerlo sin la palabra. Y todo esto se lo resumo por una sencilla razón, porque decían que no era veraz, porque decían que era falible, porque decían que tenían errores. Hasta aquí creo que he sido claro. Si hay preguntas pueden hacerlo. Bueno, eso es un buen indicador o son muy penosos, pero para los que no me conocen pueden hacerlas. Voy entonces a entrar en estos términos, estas definiciones, que hay muchos, pero no voy a ser muy técnico, pero creo que voy a abarcar los 3 términos que son básicos y elementales para nuestro entendimiento de esta serie y para entender con precisión lo que se quiere decir. Entonces, la primera palabra que ya he mencionado es inerrante o la inerrancia de la palabra de Dios. Es decir, que no, esto es del diccionario, cualidad de estar exento de error, no yerra. Eso es por definición la inerrancia, es decir, que no tiene errores. Como cristianos conservadores, y ahora que estamos entrando en todo lo que tiene que ver con la membresía de la iglesia, es necesario que entendamos, todos, que la palabra de Dios, inspirada por Dios, es inerrante, es decir, no contiene errores. Y quiero entonces decir lo siguiente, y cito porque esto no son mis palabras. La doctrina de la inerrancia afirma que las escrituras son sin error. Significa que la Biblia es completamente veraz en todas las cosas que los autores bíblicos afirman, ya sea en detalles geográficos, cronológicos, teológicos y todas las diferentes esferas que nos conciernen como seres humanos. Y hago esta cita y hago esta precisión porque es que también hay aquellos que creen, hay algo que podríamos decir, y les confieso, no quiero ser muy técnico, pero hay personas que creen en la inerrancia completa y hay otros que creen en la inerrancia como parcial. Entonces, aquellos que dicen que es como parcial, es decir, que no tiene ciertos errores, es en cuanto a la fe, que es en cuanto a la salvación, a cuanto a la moralidad incluso, pero cuando se habla de historia, de geografía, de datos puntuales, incluso hasta científicos, entonces allí la Biblia sí falla. Esto es propio de todo lo que les acabo de explicar y el desarrollo histórico sobre estos pensamientos. La Biblia ha sido inspirada por Dios de principio a fin en todos los ámbitos, porque Él es el creador de la tierra, de Él debemos aprender, de Él debemos escuchar lo que tiene que decir acerca de la creación, no alguien que esté interpretando el firmamento y los cielos como lo leímos en el versículo 1. Es más, me llama la atención que en el versículo 1 dice que los firmamentos anuncian las obras de su ley. Es decir, la misma naturaleza clama que hay un creador y hay hombres tan insensatos que niegan esa verdad. Eso es si el Señor tenga misericordia de que lleguemos a esa dureza de corazón.
¿Preguntas? Ahorita vamos a hablar en el último punto algunas objeciones respecto a esto de los errores. Ahora, lo que Dios ha dicho es sin error. Es sin error. Atacar esta verdad, decir de que tiene error, no es simplemente meramente atacar a los cristianos, es atacar directamente al Señor, al autor de lo que, de quien escribió este libro. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es, el mismo Jesucristo, Dios hecho carne, el Verbo encarnado, pronunció y dijo que la palabra de Dios es verdad, es perfecta, es justa y bueno, todos los adjetivos que estuvimos viendo en el Salmo 19. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no podemos decir que Dios es mentiroso. Decir que la Biblia es o que contiene errores es decirle al autor que está errado. Por lo tanto, es una blasfemia y si crees esto, eres un blasfemo y arrepiéntete de tu pecado. Hebreos 6:18. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos para la esperanza puesta delante de nosotros. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y mis hermanos, quiero hacer una advertencia, voy a leer muchos versículos por una sencilla razón, porque ella es la autoridad y ella es la base por la cual estoy fundamentando esta enseñanza. El Señor me libre de creer que un razonamiento lógico, filosófico, erudito, pueda llegar a convencerlos de esta verdad que se está explicando. Que sea la misma palabra la que nos convenza. Juan, y ahorita vamos a hablar de este versículo, Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada, dice nuestro Señor Jesucristo. Lucas 16:17, más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil es más fácil que toda la creación se destruya, que una palabra contenida aquí falle, erre, yerre, se desvíe, no sea perfecta, no sea veraz, no sea justa. Y traté de buscar todos los adjetivos del Salmo 19. Decir que Dios miente, es decir que Él no es Dios. Esto es un ataque directamente a la autoridad de Él. Ahora, otro de los términos que quiero definir en esta noche es infabilidad o infalible. Y significa incapaz del error. Entonces, la infalibilidad de la Escritura se refiere a la incapacidad de errar. La Biblia no puede errar. Y la inerrancia que acabamos de ver enfatiza que la Biblia no se equivoca. Para tener claros estos dos conceptos, etimológicamente vienen siendo muy similares, pero en el ámbito ya evangélico, donde se debate tanto y se disputa sobre la veracidad de la palabra, se ha hecho algunas distinciones y me parece que es propio hacer claro esto. Sin embargo, no se preocupen si después al salir de aquí no entienden lo que es infalible, inerrante y confunden los términos. Lo importante es reposar sobre lo que acabamos de leer en el Salmo 19, que la palabra de Dios es perfecta, es decir, que no tiene errores, que es recta, es decir, que no se desvía,
y todos los adjetivos que estuvimos viendo. Perdónenme. Es que quise decir, bueno, la infalibilidad de la Biblia no significa que no hayan aparentes contradicciones. Y esto es algo de las razones por las cuales se contradice. Y en el último punto de nuestra enseñanza estaré hablando acerca de estas acusaciones que se les hace y por el cual se dice que tiene errores. Pero eso no significa que aunque hayan aparentes contradicciones, hayan errores. Un ejemplo claro es Juan el Bautista. La narración de su encuentro con Jesús está en todos los evangelios. Y en Mateo, él dice que él no es digno de llevar el calzado del Mesías. Pero en Juan, él dice que no es digno de desatar las sandalias o el calzado del Mesías. Entonces en una dice, aparece como si él tuviese ya el calzado en sus manos o lo que lo tuviese puesto, y en Juan dice que no es digno ni siquiera de desatar el calzado. Sin embargo, cuando entendemos el contexto, cuando entendemos la predicación de Juan el Bautista, entendemos de que es simplemente expresiones de hablando de quién era él como siervo del Mesías. Y así sucesivamente, no entra en detalle porque eso va a ser después. Inspiración. ¿Qué significa que la palabra es inspirada? Lo leímos el jueves pasado en 2 Timoteo 3:16. ¿Cómo? Exactamente. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra toda en griego es toda, sin excepción. Inspirada. La misma palabra que utiliza en Génesis cuando dice que sopló, neuma. Porque exactamente, la etimología de que Dios, la palabra inspirar, etimológicamente quiere decir exhaló. Entonces Dios exhaló, dio aliento. Él mismo provocó que la palabra de Dios fuese, inspirada por el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Mateo 22, en una disputa, Jesús con unos fariseos, con unos saduceos, que son precisamente los liberales de aquella época. Recuerden en los años 1800, siglo XIX, que hablé al inicio. Bueno, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Ya habían los liberales y esos eran los saduceos. Entonces, aquí está Jesús con ellos y están hablando de la resurrección de los muertos. Eso evidentemente es un milagro, que alguien muerto pueda llegar otra vez a la vida. Eso no cabe dentro del razonamiento de una persona liberal. Entonces, le están haciendo un cuestionamiento y leo para ustedes. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? ¿Cuál es la fuente de autoridad que el mismo Jesús está utilizando para refutar lo que ellos estaban cuestionando? La palabra de Dios. Lo que fue dicho por Dios. Ahora, lo que fue dicho, ¿cómo? ¿Audiblemente? ¿Del cielo y que todo el mundo lo escuchaba? No, estaba citando las escrituras. Cuando dijo, entonces aquí él cita: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Habían transcurrido muchos siglos desde que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Sin embargo, él dice que era Dios de vivos, es decir, que de alguna u otra manera ellos no estaban muertos, hablando en términos espirituales. Por lo tanto, precisamente ellos van a resucitar. Entonces,
el Señor utiliza su fuente de autoridad, la palabra de Dios. Fíjense que Él no la cuestiona. Cuando Satanás lo tentó, ¿qué dijo? Escrito está. Eso basta. Entonces, mis hermanos, quiero que se imaginen acá una pirámide, ¿sí? La base de todo es Dios mismo. Él la inspiró. Es infalible, es decir, que no puede cometer error, y por lo tanto es inerrante, es decir, no tiene errores. Quiero que tengan eso en mente, porque, bueno, precisamente las personas que no creen en esto, lo que buscan es derribar estos pilares. Entonces, quiero hacer o seguir fundamentándome, como hacía nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. Veamos qué dice la palabra de sí misma respecto a este tema y veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles respecto a esto. ¿Cómo estamos de tiempo? Listo, vamos bien. Romanos 3:2. Quisiera que hubiese participación, pero el tiempo es corto. Mucho, en todas maneras, primero, ciertísimamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí Pablo va a estar explicando la necesidad de la palabra de Dios para hallarlo a Él veraz, para hallar en Él justificación, para hallar en Él la salvación, porque Él va a desarrollar ese argumento. Segundo de Samuel, segundo libro, ya estamos en el Antiguo Testamento, segundo de Samuel, capítulo 23. Versículos 1, 2 y 3. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y aquí dice el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. David no le quiso dar un golpe de estado a Saúl diciendo, quítate de aquí, yo quiero ser tu rey. David dijo y dice que no fue él, sino el mismo Espíritu de Dios quien designó que él iba a ser el rey de Israel. Sin embargo, él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él no es de su propia autoría, sino que él mismo dice quién fue el autor. Su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 21. Para los que me conocen, es un poco raro que esté citando tantos versículos. Debo confesar que es algo raro. Sin embargo, es la palabra de Dios. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Bueno, si la tienen, ¿quién la leyó? Hermano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No fue traída por voluntad de hombre, sino que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y ahí mismo en segunda de Pedro, por favor, vayan al capítulo, creo que es el 3, adelante, por supuesto. Yo quería decir solo una cosa, que fíjate que el versículo que acabas de leer es, si uno lee el 20 que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aquí es donde empieza el error
de aquellos que dicen que la escritura sí contiene errores. Y es precisamente por eso, porque quieren hacer la interpretación privada de los textos, y por eso no les cuadra cuando quieren hacerlo a su propio acomodo, hacer la interpretación de un texto bíblico sin tener en cuenta lo que le llaman en teología el tema de hermenéutica, el tema de esencia, el tema de los contextos culturales, los contextos inmediatos, todas esas cosas. Entonces el tema de la inerrancia bíblica es tan importante que aún Pedro lo aclaró aquí diciendo que no es de interpretación privada, sino que porque no viene a voluntad humana, sino precisamente inspirada por el Espíritu Santo. Así es. Se me acaba de traer a la mente el versículo donde el apóstol Pedro cita al apóstol Pablo y lo cita, lo puedes buscar, creo que es en el versículo 3, está el capítulo 3, si no estoy mal. Exactamente, ese, ¿dónde está? Bueno, bueno, es interesante que el mismo, miren esto, es interesante que el mismo apóstol Pedro dice, algunas cosas del apóstol Pablo son difíciles de interpretar, o sea, ya en esos tiempos se veían con cierto... Ay, gracias. 16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e importantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Listo. Entonces, fíjense, este versículo es glorioso y gracias a Dios por un versículo como estos en la palabra. Él dice que hay algunas cosas difíciles de comprender, pero él no dice que son imposibles. Pero entonces, los creyentes, ¿qué hacen? Buscan entenderla, así como los de Berea. Pero ¿qué hacen los indoctos? Es decir, los de los años 1600 y los de los años 1800. Tuercen la palabra de Dios. En el propio pecado nuestro, que no tenemos la perfección para poder interpretarlo. Así es, pero también declara que es ya la palabra de Dios, porque dice, tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor, como también nos... bueno, sí, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, él dice que ni siquiera es la sabiduría de Pablo, o cuán erudito, o cuán elocuente es él, sino el mismo apóstol está diciendo que ha sido dada a él. Entonces, de alguna otra manera está diciendo, él también ha sido inspirada. Entonces, miren que aún desde los primeros, desde los tiempos excuse my Spanish. Discúlpenme, desde la iglesia primitiva, ya vemos que se creía que lo que Pablo estaba escribiendo era inspirado por Dios. Bueno, discúlpenme, hermanos. Bueno, tengo algunas... Bueno, quisiera hablar de dos temas que voy a estar yendo bastante rápido, y es precisamente la posición de la iglesia. Hablé de que nosotros como iglesia conservadora creemos en la sola escritura, creemos que ella es la autoridad, y aunque en el mundo protestante se rechazó mucho la historia, no podemos rechazar todo lo que ha sucedido. Y de alguna u otra manera, la vida de los creyentes en el pasado, la historia de la iglesia nos ayuda también a nosotros. No es infalible, no es inerrante, pero de alguna u otra manera podemos comprender lo que ellos pensaban. Entonces, yo me hago la pregunta, si durante tantos siglos la iglesia estuvo unida y pensaba unánimemente que la palabra de Dios era la palabra de Dios y que era inerrante y que era infalible, es más, ni siquiera se utilizaban esos términos porque ya se daba por sentado, sino que ahora
Es en nuestros tiempos que tenemos que inventarnos esos términos para ser más preciso con aquellos que se oponen a la verdad. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que creer algo distinto a lo que nuestro Señor enseñó, a lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron, a lo que los padres de la iglesia enseñaron? ¿Por qué ahora tenemos que creer algo distinto? Ireneo, uno de los primeros apologistas, cuando hablo apologistas, son de aquellas primeras personas que defendieron la cristiandad. La defendieron contra los paganos y también la defendieron contra los herejes. Ireneo se enfocó hacia los herejes, es decir, personas que habían conocido de la cristiandad pero se apartaron. Y cito para ustedes en su obra famosa que es Contra los herejes o las herejías: no hemos aprendido el plan de nuestra salvación, sino directamente de aquellos quienes nos lo han entregado, el cual en un tiempo ellos proclamaron públicamente y más tarde por la voluntad de Dios nos lo entregaron, conteniendo en las Escrituras, de forma que éstas sean el fundamento y pilar de nuestra fe. Ireneo vivió más o menos en el año 150, 140 puede ser escrito, pero vivió, él nació mucho antes. Es posible que él conoció incluso al apóstol Juan, eso ya son especulaciones. Seguramente conoció a Policarpo y a algunas otras personas que de pronto sí fueron testigos oculares, no de Jesús, pero de alguno de los apóstoles. Es decir, era una persona de este tiempo. Es decir, todavía tenemos personas que vivieron el Holocausto, que estuvieron en los campos de concentración nazi. De alguna otra manera, aún más cercano está Ireneo de estas personas, de lo que hoy podemos estar, de lo que sucedió en Alemania. Clemente de Alejandría, de mis favoritos, en una de sus otras obras, para aquellos que están listos a combatir en las búsquedas más excelentes, no desistirían en su búsqueda de la verdad hasta que obtengan la prueba de las Escrituras mismas. Y acá hay varios que tengo, pero voy a saltarme algunos más relevantes. San Agustín, en una obra precisamente que se trata de la eclesiología, de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, que se habla de la unidad de la iglesia. Dice: no se atreve alguno a estar de acuerdo con los obispos católicos por mala fortuna. Ellos erran en cualquier cosa, ya que el resultado de su opinión está en contra de las escrituras canónicas de Dios. Entendamos primero que en esos tiempos, cuando hablan de catolicismo, no hablan del catolicismo romano, sino hablan etimológicamente de la palabra como universal. Y bueno, aquí tengo también citas de Tomás de Aquino, Calvino y muchos otros. No entran en detalles. Lo que quiero dar a entender es que hombres que hoy en día eso mismo, como creyentes, hablaron de que la Biblia no yerra, no tiene errores. Algunas objeciones. Bueno, no mencioné al inicio, bueno, es que tengo notas, pero no todo lo digo. Debido a toda esta polémica que yo les hablo de las filosofías y cómo las personas se oponen, aún dentro de la misma cristiandad, en 1978, un grupo de teólogos a nivel internacional se reunieron para hablar de lo que es la Declaración Internacional de la Infalibilidad e Inerrancia de las Escrituras. Se llevó a cabo en la ciudad de Chicago. Son 19 artículos. Ellas hablan, este librito lo compré como en 10,000 pesos en CLC, sin embargo lo pueden descargar de libre reproducción en el internet. Ponen la Declaración de Chicago y sale. Entonces quiero citar, ellos hablaron y apelaron ante todo lo que se dice respecto a esto. Esa es una de las objeciones. Puesto que los manuscritos originales ya no existen,
Es una pérdida de tiempo incluso hablar de ellos, confiriéndose ya sea inerrancia o la presencia de errores. Es decir, hay algunos hombres, incluso que se dicen cristianos, y dicen que la Biblia tiene errores. Entonces, ¿qué dicen este grupo de teólogos al respecto? Y utilizo esta fuente no como autoritativa, pero creo yo que no están desviadas de lo que dice la palabra de Dios. Afirmamos que la inspiración, estrictamente hablando, se aplica únicamente a los textos autográficos de las Escrituras, en la cual, en la providencia de Dios, puede ser establecida a partir de manuscritos disponibles con gran precisión. Y ahorita voy a hablar de eso y creo que ya no queda tiempo sino para hablar de eso y termino. Afirmamos además que las copias y las traducciones de las Escrituras son la palabra de Dios en la medida en que representan fielmente el original. Negamos que cualquier elemento esencial de la fe cristiana se vea afectado por la ausencia de los autógrafos. Negamos que la ausencia haga que la afirmación de la inerrancia bíblica se convierta en algo inválido o irrelevante. Entonces, quiero explicar y quiero descodificar lo que acabo de leer porque de pronto no lo entendieron. Se dice que Dios inspiró a algunos hombres a escribir la palabra de Dios. Y se puede decir entonces que esos escritos son perfectos. Sin embargo, hay varios problemas con eso. Y es que primero fueron escritos en otro idioma que no es el español. Es decir, fueron escritos en hebreo y en griego. ¿Alguno de ustedes habla así? ¿O escribe? ¿O lee? No. Entonces nos vemos ahora en la tarea de leer en nuestro idioma, que es el español. Sin embargo, los que tradujeron en español, la pregunta es, ¿utilizaron ese texto perfecto que fue escrito en hebreo y en griego? Tampoco. Usaron copias, lo que se llama manuscritos. Manuscritos, porque antes no habían impresoras. Entonces, antes, para traducir la Biblia, para imprimir algo, es decir, no se imprimía, se escribía, manuscritos, en fin. Entonces la pregunta es, ¿qué tan confiable es entonces esto que tenemos que está en castellano? Es una buena pregunta. Y hay algunos herejes que dicen que entonces por eso ya podemos negar lo que tenemos acá. Mis hermanos, y quiero concluir con no concluir, pero en este punto decir de que no es así. No tengo tiempo para explicar. Acá tengo un cuadro, obviamente no hecho por mí, donde hay grandes obras literarias, las grandes obras de Platón, Aristóteles y muchos otros, la Ilíada, lo que fue Homero, la Odisea. Hay muchos escritos que al día de hoy se han preservado a lo largo de la historia, pero les hago la pregunta, ¿quién cuestiona lo que dijo Platón? La República de Platón, no sé si alguno han leído de pronto el capítulo 7, la famosa, el mito de la caverna. Bueno, ¿quién cuestiona si realmente Platón lo escribió o no? De pronto no muchas personas, pero ¿quiénes cuestionan si realmente lo que se escribió es veraz respecto a la Biblia? Muchos. Ahora, miren esto. Para la obra de Platón, fue escrita más o menos 400 años antes de Cristo. La copia más antigua la tenemos 900 años después de Cristo. Es decir, que la copia más antigua de la República de Platón tiene más de 1000 y pico de años. ¿Y cuántas copias de la República de Platón tenemos? 7. Y lo mismo podríamos hacer con muchos escritos que tengo aquí. La Ilíada de Homero, 900 años antes de Cristo. La más reciente que tenemos es 400 años después de Cristo, más o menos cuando vivió San Agustín. Es decir, 1500 años de diferencia. Y tenemos de la Ilíada 643, un poco razonable. 7 en Platón, Homero
600. Y entre tantos hay muchas otras obras. Ahora, voy al Nuevo Testamento. Desde que se escribieron los originales al manuscrito más antiguo, tenemos más o menos 20 años. Y ahora no tenemos 1, ni 2, ni 3, ni 600, ni 1000. Tenemos 2500 manuscritos que fueron escritos no más de 50 años desde que se escribieron los originales. No solamente eso. Tenemos más de, bueno, ahorita ya se me escapa el número, ¿para qué voy a decir mentiras? No, pero tenemos, hablé de 2500, pero tenemos más de 200,000 manuscritos, solo que estoy hablando de la temprana edad de la iglesia, es decir, de los primeros 50 años, y tenemos más de 2500 manuscritos. Ahora, ¿qué hacen los eruditos? Buscan todas estas copias y las comparan, y de acuerdo a esas comparaciones tenemos esto. No pude entrar en detalle, tengo muchas otras cosas por decir y tengo muchas otras objeciones que pueden surgir. El tiempo es corto. Lástima el tiempo. Pero bueno, sí, me emociono con ciertos temas y bueno, pero sí quiero oportuno saber si he sido claro en mi castellano, si he sido preciso con lo que se ha dicho, si hay preguntas y si hay dudas. Si lo sé, buscaré contestarlo. Si no lo sé, pues no voy a contestar porque no voy a decir algo que no sé. Entonces, hasta aquí hay preguntas, niños, ¿entendieron? ¿Hay preguntas? Listo, porque las preguntas hacen parte del aprender. Wolfram. El salmo que leímos al principio, esta duda, porque dice el precepto de Jehová, o sea, menciona el nombre que se llama la palabra Seol, Sí. pero en el 9 dice el temor de Jehová. Entonces yo siempre he tenido esa duda en este pasaje, porque de pronto cambia de hablar de la palabra al temor de Jehová. Sí, yo creo que ese se entrelaza con los versículos del 12 al 14, que es ya nuestra reacción o nuestra respuesta ante la primera y segunda parte de este salmo. En la primera parte hay una respuesta evidente de que Dios se ha manifestado por medio de la creación y la creación grita que hay un creador, pero la revelación especial, la palabra de Dios también nos explica que es veraz, que es perfecta, que hay un Dios. Entonces, eso mismo debe producir en nosotros temor de Dios. Y ese temor es limpio. Y la respuesta a conocer y entender quién es Dios es lo que son los versículos 12 al 14. Solo que no pude hacer una exposición muy exhausta de este salmo porque, como saben, el tiempo es corto. ¿Quedó claro? Okay. Listo. Los que no escucharon la pregunta por la transmisión los invito a venir para que esto no suceda. Bueno, hermanos, creo que con humildad he querido dejar algunas verdades. Sé que el tema es muy exhaustivo, incluso pueden haber preguntas que no hicieron, las pueden hacer, yo estoy presto para aclararlas. Y es importante porque estamos entrando en un tiempo de membresía y sería algo peligroso, pues sí, peligroso para tu alma, pero también a futuro lo que puede acarrear, sabiendo que nosotros somos conservadores, creemos de que la Biblia no contiene errores, que Dios la inspiró y por cuanto Él la inspiró es autoritativa y no hierra. Entonces, si hay preguntas, dudas, y pueden ser genuinas, me ofrezco a contestarlas y de pronto no públicamente. Vamos a orar para finalizar.
Bendito Rey y Dios de los cielos, personalmente te agradezco porque siendo falible, siendo torpe para hablar, siendo un vil pecador, indigno, Señor, de pronunciar tu santa palabra y todo lo que conlleva, Señor, ser hombre. Y aún así, Señor, tú me permites estar aquí delante de mis hermanos, exponiendo tu bendita palabra. Por ello, Dios, te agradezco. Te pido que me perdones, Señor, la inexactitud de mi exposición. Pero sí te pido, Señor, que tu palabra, Señor, y lo que se expuso llegue a lo más profundo de todos nuestros corazones aquí que hemos escuchado tu palabra. Que en nuestros corazones no hayan dudas acerca de quién eres tú y que tú nos has dejado tu palabra para nuestra salvación, para nuestra vida cotidiana, para saber cómo vivir, Señor, por este mundo entenebrecido por el mal. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en cualquier debilidad que tengamos. Te ruego, Señor, por mis hermanos, para que también les guardes, les bendigas, les fortalezcas en todo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, en tu bendita palabra, porque ella es viva, es eficaz, Señor, nos exhorta, nos anima, nos consuela y es más que suficiente para nuestras almas. En tu nombre, Señor, oramos, agradecidos. Amén y amén.